Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez. Antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo. Bendice a cada pastor que es parte de este módulo. Gracias te doy por su vida, gracias te doy por ese tiempo que le has otorgado. Permítenos aprender un poco más de tu palabra y permítenos comprender más a fondo sobre lo que trata el ministerio pastoral. Gracias Señor te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo Los 4 Evangelios, lección 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Muy bien, comencemos. Jesús maravillaba a las personas, y en 2 ocasiones Él se maravilló. La primera ocasión fue en Nazaret, los cuales pasaron rápidamente de estar maravillados a estar furiosos por la enseñanza de Jesús. Fue en esa ocasión que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La segunda ocasión en que Jesús se asombró fue a causa de la fe de un soldado romano. Aquel soldado no era judío, sino un centurión gentil. Fue la fe del centurión que asombró a Jesús. Vamos a examinar Lucas capítulo 7. Las palabras que Jesús terminó de hablar al pueblo era el Sermón del Monte. Después del Sermón del Monte, Jesús entró a Capernaum. Capernaum significa ciudad de Nahum, y fue la sede del ministerio de Jesús en Galilea. Era la ciudad principal de la costa norte del mar de Galilea. La ciudad contaba con un centurión y un destacamento de soldados apostados allí. En Lucas capítulo 10, versículo 15, Jesús reprendió a sus habitantes: «Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». En cumplimiento de las palabras del Señor, Capernaum fue finalmente destruida, de tal manera que su ubicación exacta se desconoce. Los centuriones estaban a cargo de 100 soldados. Una legión romana estaba compuesta por al menos 6.000 hombres, dividida en 10 cohortes de 600 hombres cada uno. Una legión tenía 60 centuriones. Cada uno se reportaba a uno de los 6 tribunos de la legión. El historiador romano Polibio describió así a los centuriones: no tanto aventureros temerarios, sino líderes naturales de espíritu firme y sosegado. No tanto hombres que emprendían ataques y abrían la batalla, sino hombres que se mantenían firmes en la derrota y en medio de apuros estaban listos a morir en sus puestos. La compasión del centurión lo llevó a buscar desesperadamente la ayuda del Señor. El amor del centurión es evidente por su actitud hacia su siervo. Doulos, o siervo, hace referencia a una persona comprada, propia o totalmente sometida a la voluntad y el control de su amo. El centurión, en el versículo 7, emplea el término pais para referirse a su siervo. El término significa niño o hijo, lo cual sugiere que el centurión tenía un gran afecto por su siervo. Aristóteles describió a un esclavo como una herramienta útil. El jurista Gallo observó que era universalmente aceptado que los amos poseyeran el poder de vida y muerte sobre sus esclavos. El escritor romano Varro enfatizaba que la única diferencia entre un esclavo, un animal y un carro era que el esclavo hablaba. Acerca de los líderes de la comunidad judía, el centurión se consideró a sí mismo como indigno de acudir personalmente a Jesús. El centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Es asombroso que líderes de la comunidad judía consideraran apoyar a un soldado gentil, lo cual demuestra el gran aprecio que le tenían. El sistema religioso de obras de justicia puso en alta estima al centurión. Los ancianos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: «Es digno que le concedas esto». Para ellos el centurión se había ganado aquel favor,
así que Jesús estaba obligado a ayudarlo. El sistema religioso otorgaba a los judíos superioridad moral, de tal manera que obligaba a Dios a salvarlos. Los ancianos le dijeron a Jesús: Él ama a nuestra nación. El amor del centurión por el pueblo de Dios era tanto sorprendente como elogiable. William Barclay describe: el antisemitismo no es algo nuevo. Los romanos llamaban a los judíos una raza inmunda. Hablaban del judaísmo como de una bárbara superstición. Hablaban de que los judíos eran odiados por la humanidad. Acusaban a los judíos de adorar a una cabeza de asno y de sacrificar anualmente a su Dios a un gentil extranjero. El aprecio del centurión hacia la comunidad judía se demostró cuando financió una sinagoga para los judíos de Capernaum. Los centuriones recibían buena paga, ganando entre 3.750 a 7.500 denarios, en contraste con la de un soldado mal pagado, que ganaba solamente 75 denarios. Una sinagoga tiene la función de enseñar el mensaje de Dios. La edificación también era un reflejo del amor por la verdad que tenía el centurión. En algún momento él había oído y creído la verdad de que Jesucristo era el Mesías, Salvador y Señor. Ante el pedido de los ancianos de sanar al siervo del centurión, Jesús fue con ellos con una multitud. Pero antes de llegar a aquella casa, el centurión envió un mensaje para que el Señor no se acercara más. El centurión no solo demostró humildad, sino que también reconoció su ruina espiritual, su total pecaminosidad, y se sintió indigno de estar ante la presencia de Jesús y de invitarlo a entrar a su casa. Su actitud es similar a la de Pedro, quien exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», y la del publicano, que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mi pecador». Antes de que Jesús se acercara cada vez más, el centurión envía a sus amigos, quienes le dijeron: «Señor, no te molestes», como una señal de que su pecado era una ofensa a la santidad de Jesús. El centurión propuso que él solo pronunciara la palabra, y su siervo sería sano. El centurión tenía plena confianza en que el Señor hablaba con autoridad y poder, por lo cual dijo: «Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Como militar, al estar bajo la autoridad de oficiales superiores, debía de obedecer órdenes. El centurión tenía a soldados que servían bajo sus órdenes, y a su siervo, si él ordenaba algo, ellos debían obedecer. Él entendía que Jesús tenía la misma autoridad sobre la vida y la muerte. Ante la fe del centurión, Jesús se maravilló de él y dijo a la gente que lo seguía: «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Si bien la fe del centurión es elogiada, en contraste, en Israel no se encontraba nadie con la misma fe, lo cual representa una acusación al pueblo elegido de Dios. El Señor dijo: «Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Al pueblo judío le faltaba fe verdadera y salvadora. Tenía plena confianza en la superioridad moral y su ceremonialismo externo. Para ellos eran más que suficientes para llegar al cielo. Que un gentil demostrara fe genuina era una reprensión para el pueblo judío, que se había extraviado de la verdad a pesar de todos sus privilegios.
Cuando los amigos del centurión regresaron a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor había honrado la extraordinaria fe del hombre, concediéndole su petición. Para concluir, vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuántos soldados están al servicio de un centurión romano? 2. ¿Cuál era el valor de un siervo romano? 3. ¿Qué obra realizó el centurión para que los ancianos los respaldaran? 4. ¿Por qué Jesús se maravilló? 5. Jesús sanó al siervo del centurión a distancia. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.